Hermanos, hemos escuchado la lectura de parte del hermano Armando esta mañana de la palabra de Dios y notarán que hay tanto contenido en esos versículos que necesitamos orar esta mañana y pedir al Señor que Él nos ayude a lo menos a tratar de entender las cosas resaltantes para nuestra edificación espiritual. Vamos a orar un momento, preparando nuestros corazones para recibir la palabra de Dios, que pueda ser una palabra implantada en nuestros corazones y que pueda llevar fruto para su gloria. Vamos a orar. Padre amado, gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Padre, por poder estar juntos en esta forma virtual para poder alabarte, para poder escuchar tu palabra. Pido ahora, Señor, que tú prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Es importante, Señor, que prestemos atención a tu palabra y que escuchemos con fe, aplicando en nuestras vidas lo que vamos escuchando. Así que, Padre, te pido que me ayudes en la transmisión de tu palabra, que sea lo más claro posible y que tu pueblo, Señor, pueda escuchar con interés y con atención. Y, Padre, háblanos. Haznos sentir que nuestro Padre espiritual nos está hablando esta mañana. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, aunque no lo crean, la iglesia en Inglaterra que me envió a la obra en Perú está cumpliendo este año, creo que entre 180 y 190 años. Una iglesia local. Es interesante que cuando los fundadores de nuestra congregación en Inglaterra estaban interesados en plantar una iglesia en una parte de la ciudad donde no había una iglesia bautista, en Perú no había ninguna iglesia. El evangelio simplemente no había llegado al Perú cuando mi iglesia en Inglaterra fue establecida. En los últimos 100, 120 años en el Perú, el evangelio ha crecido enormemente. Ahora tenemos iglesias por todas partes en Trujillo y por todas partes del Perú también. Pero hay un problema. ¿Cuál es? Que aunque la iglesia evangélica haya crecido tanto en el Perú, tenemos poca influencia en el país, al parecer. La violencia, la corrupción, la inmoralidad en el Perú. Temo que es un testimonio elocuente a la falta de influencia de la iglesia en nuestro país. Es muy triste reconocerlo. La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué si somos 12 a 15% de la población? ¿Por qué cuando miramos las noticias no parece que hemos sido sal y luz en la sociedad? Parece que apunta a cierta deficiencia en nuestra vida cristiana. Ahora, la palabra de Dios nos dice que el creyente es una persona enormemente privilegiada. Si miramos en Filipenses el capítulo 1 y el versículo 6, el apóstol Pablo dice que Dios ha empezado una buena obra en nosotros, la obra de salvación. Pero esa obra de salvación que Dios ha empezado en nosotros conlleva una gran responsabilidad. ¿Y cuál es? Que no debemos descuidar esta salvación. El autor de Hebreos en Hebreos 2, el versículo 3, exhorta a los creyentes judíos, diciendo, ¿cómo escaparemos el juicio de Dios si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, Colosas era una pequeña ciudad donde el evangelio había llegado. Y la semana pasada escuchamos cómo
este evangelio había llegado a Colosas y había echado raíces. Por la gracia de Dios, Dios había obrado en esa ciudad. Y el versículo 6, noten Colosenses 1, versículo 6. Pablo, muy alegre, dice, este evangelio ha llegado hasta vosotros, como en Perú, así como en todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros. El problema en Colosas es que falsos maestros habían llegado a la iglesia y estaban queriendo distraer a la congregación con enseñanzas nada positivas para ellos. Y temo que es parte del problema de la iglesia evangélica en el Perú también. Hemos dejado falsos maestros afectar la iglesia evangélica. Y el apóstol Pablo dice que estaba orando por esta iglesia para que Dios los mantuviera dentro de el evangelio, precisamente para que puedan seguir llevando fruto y ser de bendición para la ciudad. Ahora, el tema central en la oración de Pablo está en versículo 10. Sintetizando la oración de Pablo, lo que Pablo anhela para los creyentes, versículo 10, es que andéis como es digno del Señor. Esa es la meta de todo creyente, ¿no es cierto? Permítame preguntarte esta mañana, ¿es esa tu meta? ¿Será mi meta? Que nuestro mayor interés es tener una vida digna del Evangelio. Eso es lo que todo creyente debe anhelar. Ahora, el creyente tiene que preocuparse por su testimonio, porque vivimos en un mundo entregado a las tinieblas. Y el apóstol Pablo dice, tenemos que trabajar a nuestra salvación para poder tener una vida digna del Evangelio. Ahora, lo que el apóstol Pablo hace en los versículos 10 al 12 es presenta 4 grandes responsabilidades. Para que el creyente viva una vida digna del Evangelio, tiene que cumplir a lo menos 4 grandes responsabilidades. ¿Cuáles son? En primer lugar, en el versículo 10, el apóstol Pablo dice, el creyente debe llevar fruto espiritual. Esta es la primera manera de tener una vida realmente digna del Evangelio. Pablo dice, llevando fruto en toda buena obra. Como evangélicos sabemos que la salvación no se gana por obras. Sin embargo, en Efesios 2, el versículo 10, el apóstol Pablo afirma categóricamente, hemos sido salvos para buenas obras. Todo creyente es un miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y lo que el Señor quiere hacer a través de la iglesia es continuar las buenas obras que Él hizo hace 2000 años cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Hemos captado eso, hermanos? Ese es el propósito de la iglesia. Continuar las buenas obras que Cristo hizo hace 2000 años. Porque somos el cuerpo de Cristo. Somos sus manos, sus pies, sus bocas. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos los miembros de la iglesia. Y por eso tenemos esta gran responsabilidad de llevar fruto en toda buena obra. ¿Se acuerdan cómo el Señor Jesús lo explicó en Juan capítulo 15? Cuando el Señor habló de Él como la vid
y nosotros las ramas de esa vid en Juan 15. ¿Y cuál es el propósito de las ramas? Simplemente producir fruto. ¿Y cómo vamos a llevar fruto? Permaneciendo en Cristo. Él es la cabeza, nosotros los miembros. Y en la medida que el creyente mantiene una buena comunión con Cristo, el Espíritu Santo va a fluir de Cristo a nosotros para que llevemos fruto en nuestra vida cristiana. Ahora, ¿de qué fruto se trata? Cuando el Señor en Juan 15 habló de llevar mucho fruto, algunas personas piensan que ese fruto son convertidos, que todo creyente debe ganar a otros para Cristo. Bueno, eso es muy cierto, pero no es el fruto del que Cristo está hablando en Juan 15. En segundo lugar, el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto del Espíritu, es decir, el carácter de Cristo, amor, paz, paciencia, benignidad, etc. Pero ese tampoco es el fruto principal del que el Señor Jesús está hablando en Juan 15. ¿De qué está hablando entonces el Señor? Está hablando de todo un conjunto de buenas obras, que obviamente incluye predicar el Evangelio y ganar almas, incluye un carácter transformado a la imagen de Cristo, pero es mucho más que eso. Solo tenemos que pensar en lo que Cristo hizo hace 2000 años y multiplicarlo para que entendamos la responsabilidad de la iglesia de llevar estos frutos. Ahora, la pregunta es cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo podemos enseñar la palabra de Dios, predicar el Evangelio, atender a personas con necesidades, ayudar a las viudas y a los huérfanos, atender a los que no tienen suficiente alimento? Todas esas buenas obras, ¿cómo las vamos a cumplir, hermanos? ¿Saben cómo? Hay una sola forma de hacerlo. Si tenemos vidas centradas en Cristo. El peligro para el creyente es que entramos en la salvación, disfrutamos la salvación a título personal y luego seguimos desarrollando nuestras vidas como cualquier inconverso. Pero esa no es la vida cristiana. El apóstol Pablo tenía toda la razón cuando dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que yo vivo ahora como creyente es la vida de Cristo. El apóstol Pablo tenía una vida centrada en Cristo. Y por eso el Señor Jesús le guiaba y le indicaba todas las buenas obras que el Señor quería que Pablo hiciera. Y hermanos, es igual para nosotros. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a tener vidas centradas en Él. Para que el Espíritu Santo nos hable, nos pueda dirigir, para que sepamos cuáles son esas buenas obras que el Señor quiere que cada uno de nosotros haga. Y en este tiempo de pandemia hay muchas buenas obras que debemos estar haciendo. Ahora, esa es la responsabilidad del creyente. Quiero animarte a pensar esta mañana. ¿Cuáles son las buenas obras que Cristo quisiera que tú hagas? Pregúntale. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón en formas prácticas. Alguien que necesita tu ayuda. Una palabra que puedes dar a otra persona.
llamar a un creyente para animarle. Hay muchas cosas que podemos hacer. El Perú sería un país muy diferente si cada creyente se encargara de llevar fruto en toda buena obra. Esa es nuestra primera responsabilidad. ¿Cuál es la segunda responsabilidad? El apóstol Pablo, al fin del versículo 10, el apóstol Pablo dice que debemos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Pueden ver eso? Al fin del versículo 10, y creciendo en el conocimiento de Dios. Una vez el Señor Jesús habló de la salvación en términos de vida eterna. Y Cristo dijo en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios el Padre, y a tu Hijo, a quien has enviado. Pero cuando el Señor Jesús habló de conocer al Padre, no estaba hablando de algo intelectual. Estaba hablando de algo relacional. La vida eterna empieza cuando entramos en una comunión personal con Dios. ¿Por qué lo digo? ¿Se acuerdan del Salmo 16 y el versículo 11? Cuando el salmista dice, en tu presencia, es decir, en comunión con Dios, hay plenitud de gozo y delicias en tu presencia para siempre. Entonces, el creyente empieza a disfrutar la vida eterna cuando entra en comunión con Dios. ¿Se acuerdan esos primeros días de tu vida cristiana? ¿Te acuerdas el tremendo gozo que tú tenías como creyente? Sabiendo que tus pecados eran perdonados y que ahora tenías comunión con Dios. ¿Te acuerdas ese primer amor? Esa es la vida eterna. Pero tenemos que no solo tenerla, sino crecer en eso. El Evangelio había llegado a Colosas. El apóstol Pablo estaba muy contento por eso. Él había escuchado de la manera que personas en Colosas habían entrado en la vida eterna. Pablo estaba contento, pero no conforme. Y Pablo está orando que los creyentes crezcan en este conocimiento. Y cuando Pablo dice creciendo en el conocimiento, el apóstol Pablo usa el tiempo presente continuo, dando a entender que esto es una tarea diaria. Constantemente tenemos que estar profundizando nuestra comunión con Dios. Pero hay algo interesante aquí en el texto original en griego que no sale en la Reina Valera en español. El apóstol Pablo dice, según la Reina Valera, creciendo en el conocimiento de Dios. Pero ¿sabes lo que el texto original realmente significa? Creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Interesante, ¿no? El pleno conocimiento. Ahora, los falsos maestros que habían llegado a Colosas, eso era lo que ellos pretendían enseñar. Estaban tratando de engañar a los creyentes en Colosas, diciendo, hemos traído el pleno conocimiento. Pero Pablo les desengaña a los creyentes en Colosas en capítulo 2 y el versículo 8, cuando el apóstol Pablo indica claramente en qué consistía, entre comillas, el pleno conocimiento de los falsos maestros. Pablo dice, se trata de filosofías, se trata de huecas sutilezas, se trata de las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, pero nada tiene que ver con Cristo.
y a lo largo de 2000 años, Satanás constantemente ataca a la iglesia, pretendiendo ofrecer a la iglesia, entre comillas, un conocimiento pleno. En algunas congregaciones tiene que ver con experiencias carismáticas pseudoespirituales. En otras iglesias tiene que ver con teologías radicales y liberales. Y todos dicen ofrecer el pleno conocimiento, pero están engañando. El pleno conocimiento tiene que ver con Cristo. ¿Y cómo alcanzamos ese pleno conocimiento? Bueno, miren en capítulo 2, el versículo 2. Miren lo que el apóstol Pablo dice aquí. Colosenses 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hermanos, aquí está el verdadero conocimiento. Y Pablo dice, es un misterio. ¿Y la palabra misterio qué significa? Significa algo que no podemos entender aparte de la revelación de Dios. ¿Y dónde encontramos esa revelación? ¿Acaso no es en la Biblia? Así que si queremos alcanzar este pleno conocimiento, no necesitamos experiencias carismáticas. Y tampoco necesitamos volvernos radicales. Lo que necesitamos es meternos en la palabra de Dios. Lee la Biblia, estudia la Biblia, deja que Dios te hable a través de la Biblia, porque cuando lo haces, yo te garantizo, vas a ir creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Esa es la segunda responsabilidad. ¿Cuál es la tercera responsabilidad? Versículo 11, una muy interesante. El apóstol Pablo dice, el creyente, todo creyente, no solo pastores o misioneros o líderes en la iglesia, todo creyente tiene que ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, todo creyente tiene la responsabilidad de crecer en poder espiritual. No debemos ser creyentes debiluchos. No debemos ser creyentes flacos, anémicos. El apóstol Pablo dice, debemos ser creyentes fuertes, fortalecidos. Hoy en día hay algunos creyentes a nivel de toda la iglesia del Perú que tienen mucho interés en poder espiritual. Puedes sintonizar ciertos canales cristianos y vas a ver gente ahí pretendiendo manejar gran poder espiritual. Permítame decirte lo siguiente, mayormente es una manifestación de carnalidad. Hay una tremenda confusión en la iglesia de qué consiste verdadero poder espiritual. Hay personas que piensan en una forma carnal del poder espiritual. Otras personas piensan en una forma mundana del poder espiritual. La Biblia nos alerta de este gran peligro en el libro de los Hechos, el capítulo 8. Permítame por un momento llevarte a Hechos, el capítulo 8. Quiero presentarte un hombre llamado Simón el Mago, para que veas el gran peligro de tener un concepto totalmente errado de poder espiritual. Miren, Hechos 8, el versículo 9. Había un hombre llamado Simón,
que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Ya él ejercía magia en Samaria. Pero noten, había engañado a la gente. Era una magia engañosa. ¿Y por qué usaba esta magia? Dice, haciéndose pasar por alguien grande. Ahí está la carne, ¿no es cierto? Él anhelaba ser famoso. Él anhelaba ser conocido. Y usaba magia engañando a la gente para pasarse por alguien grande, alguien importante. Y resultó, versículo 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, aquí está el gran poder de Dios. Así que Simón Mago le interesaba tener poder, le encantaba tener poder. Y un día llegó Felipe, el diácono llegó a Samaria a predicar. Versículo 11 dice, le estaban atentos a Simón porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, y Felipe anunciaba el evangelio con poder, la gente dejó de escuchar a Simón y se incomodó Simón. Ahora miren versículo 18. Los apóstoles llegan de Jerusalén, imponen manos sobre los creyentes, reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Y Simón el mago mira todo esto, ya sintiéndose marginado en Samaria. Miren lo que leemos en versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Qué interesante, ¿no? Les ofreció dinero. ¿Por qué? Porque así operan los magos. El engaño opera así. Compras este aparente poder espiritual. Y Simón Mago pensaba que los apóstoles eran otros magos. Y él quería comprar. Versículo 19, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Porque Simón Mago tenía un concepto totalmente equivocado del poder espiritual. Y hay muchas iglesias evangélicas en toda América Latina totalmente confundidos por este tema de poder espiritual. Y hay pastores y líderes que en alguna manera u otra han comprado, entre comillas, este poder espiritual para engañar a la gente. Y hay miles de cristianos engañados, totalmente engañados. Porque el apóstol Pablo nos indica exactamente de qué se trata este poder. Mire el versículo 11. Pablo dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Noten, Pedro no dice para hacer milagros o grandes señales y impresionar a la gente para que piensan que eres un gran pastor, un gran líder. No, dice Pablo, ese no es el propósito principal del poder de Dios. Es para darte paciencia. Es para darte longanimidad. Hermanos, este es el verdadero propósito del poder espiritual. Y créanme, hermanos, créanme, la iglesia evangélica urgentemente necesita este poder. En primer lugar, necesita el poder para paciencia. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De qué paciencia se trata aquí? Bueno, pongan la palabra perseverancia para entender mejor lo que Pablo está diciendo aquí. El creyente necesita perseverancia. En esta pandemia necesitamos perseverancia, ¿no es cierto? ¿Cuántos creyentes no han perseverado?
y ahora que los cultos son virtuales, ya no sintonizan, ya no escuchan los cultos. Yo no sé qué estarán haciendo, pero en muchísimas iglesias evangélicas los hermanos brillan por su ausencia en los cultos virtuales. Falta de poder espiritual, se han desanimado, no han tenido perseverancia. Y la segunda palabra es longanimidad. Esta palabra en el idioma original significa tardo para airarse. Habla de pasión, pero dice es una persona que tiene tremendo aguantamiento, es largo, lento para airarse. En otras palabras, es el poder del dominio propio para que no reacciones una forma indebida. Y hermanos queridos, nuestras vidas cristianas serían diferentes si tuviéramos este poder espiritual. Nuestras iglesias serían diferentes si tuviéramos este poder espiritual. Y noten cómo Pablo enfatiza la grandeza de este poder, porque Pablo dice, fortalecidos con todo poder. ¿Y qué clase de poder es? Es el poder de la gloria de Dios. Increíble poder. Porque hermanos, la vida cristiana no siempre es fácil. Hay momentos tremendamente angustiosos. Esta semana tuve que aconsejar una hermana en la fe en Lima. Una esposa joven, enfermera, pero a su esposo le contagió el virus. Ella como enfermera trató de atenderlo en la casa con oxígeno y no era suficiente. Tuvo que buscar algún contacto como enfermera para lograr una cama UCI en Lima. Y los médicos le dijeron, era demasiado tarde, su esposo difícilmente iba a sobrevivir. Esa mujer joven tiene una hija de 5 años. Y cuando esta mujer se casó, ella había sido criada por una madre soltera. Tenía temor de casarse porque no quería que sus hijos terminaran sin un padre. Por eso esperó para casarse y escogió muy bien un esposo. ¿Para que ahora esté muriendo de COVID? Y cuando traté de aconsejar a esa hermana en la fe, rechazó mi consejo en su angustia humana. Yo le dije, tienes que pensar en Job, en la paciencia, perseverancia de Job. Ella me dijo tajantemente, yo no quiero ser como Job, yo no quiero perder mi esposo. Y me di cuenta qué difícil a veces es la vida de un hijo de Dios. ¿Qué es lo que esa hermana necesita ahora mismo? ¿Qué es lo que urgentemente necesita ahora mismo ahí en Lima? Perseverancia y longanimidad. Y aquí está el problema, hermanos. Escuchen bien. Este poder espiritual no lo vamos a recibir al instante. Algunos creyentes piensan ingenuamente que puedes vivir una vida cristiana bastante relajada. Y cuando llega una crisis, al instante oras y eres recubierto con tremendo poder espiritual de lo alto. No va a pasar, hermanos. Yo te aseguro, no va a pasar. Porque este poder no se recibe de golpe, se recibe de a poquitos. En la medida que vas creciendo en tu conocimiento de Dios, en la forma que vas llevando fruto en todas buenas obras, lo que va a pasar es que Dios poco a poco te va fortaleciendo en tu vida cristiana.
para que cuando enfrentes un gran problema, ya estás revestido de poder espiritual. Pero si no tienes la clase de vida cristiana que necesitas tener, en un momento de crisis no tendrás paciencia o longanimidad. Y difícilmente vas a sobrevivir esa crisis espiritual. Y por eso Pablo dice, tenemos que mantener nuestra vida cristiana para que día a día seamos fortalecidos con este poder espiritual. ¿Cuál es la cuarta responsabilidad? Versículo 12. El apóstol Pablo dice, el creyente tiene una gran responsabilidad de vivir una vida agradecida. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dando gracias, agradecidos. ¿Has notado que una de las manifestaciones del pecado es hacernos personas que constantemente nos quejamos? ¿Has notado eso? La tendencia a quejarnos. ¿Se acuerdan cuando los ángeles querían sacar a Lot de Sodoma? Le estaban haciendo un gran favor. Lot se puso a quejar. Cuando los ángeles dijeron, rápido, salgan rápido, Lot estaba quejándose. ¿Y por qué tanto apuro? Y luego le dijeron, anda corriendo a ese monte para salvarte. No, dice, se queja Job, muy lejos ese monte. ¿No puede ir a un lugar más cerca? Quejándose mientras los ángeles le querían salvar. ¿O se acuerdan los israelitas saliendo de Egipto, yendo a la tierra prometida? Uno pensaría que después de 400 años de esclavitud, estando por recibir una tierra prometida, habiendo visto grandes señales y prodigios, lo último que harían era quejarse. Pero solo tienes que leer el libro de Éxodo para ver que día tras día, queja tras queja, tras queja, tras queja, hasta que Moisés dijo, ya no doy más. Es como el pecado se manifiesta. Y seguramente en Colosas había mucha gente que se quejaba. Y lo que Dios quería en la iglesia era formar un grupo de creyentes en Colosas totalmente diferentes, agradecidos, no quejosos. Y Pablo está pidiendo que Dios ayude a los creyentes en Colosas a ser agradecidos. ¿Agradecidos por qué? No por bendiciones materiales, no por la salud física. Pablo dice, dando gracias al Padre por bendiciones espirituales. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Si quieren entender lo que eso significa, hay que leer versículos 13 y 14, que no tengo tiempo esta mañana para explicar, pero ahí están los elementos de la salvación que nos hacen aptos para participar en la herencia de luz. Simplemente permíteme terminar esta mañana con esta pregunta. ¿Entendemos nuestras responsabilidades como creyentes? ¿Estamos cumpliendo estas 4 responsabilidades? El Perú necesita que la iglesia de Cristo sea una iglesia que realmente está viviendo la vida cristiana como debe ser. Dios nos ayude en Covicorti. A lo menos aportar nuestro granito de arena a toda la iglesia evangélica en el Perú.
que a lo menos en Kobe Corti seamos creyentes responsables. No solo disfrutando la vida cristiana, no solo disfrutando esta gran salvación en Cristo, sino cumpliendo nuestras responsabilidades. Y la única manera que lo vamos a hacer es si pedimos a Dios que nos dé, como Pablo, una vida centrada en Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y toda mi vida aquí en la tierra la vivo para aquel que me amó y se entregó por mí. Vamos a orar. Padre amado, queremos darte gracias esta mañana por la gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y entendemos, Señor, que ante tamaño privilegio viene también una gran responsabilidad. No nos has salvado para seguir viviendo como querramos. Nos has salvado para cumplir estas responsabilidades. Padre, en la medida que no hemos cumplido, pedimos que tú nos perdones. Y ayúdanos, Señor, a entender nuestra responsabilidad, para que seamos esos creyentes que vivamos vidas dignas del Evangelio en quien hemos creído. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, ahora vamos a prepararnos para